Las aguas turbias del Danubio parecen conspirar con el viento helado mientras 6 barcazas avanzan en fila, desafiando el invierno de 1940. Detrás, un pequeño barco de escolta corta la superficie con precisión quirúrgica. Su capitán, Merlin Minsal, se mantiene en vilo, con los ojos clavados en el horizonte. Esa flotilla no es lo que aparente, el silencio de sus motores oculta la verdad. Minsal no es un comerciante cualquiera. Camuflado bajo esa identidad, su misión tiene un solo propósito: alcanzar las puertas de hierro, esa garganta estrecha donde el Danubio se retuerce como una serpiente herida, y convertir las barcazas en escombros flotantes. La idea es simple: bloquear una arteria vital para la máquina de guerra alemana. A medida que los barcos se acercan al objetivo, el plan parece marchar como un reloj suizo. Pero entonces, el destino, siempre caprichoso, interviene. Las barcazas se estremecen, los motores mueren, y el avance se detiene en seco. Minsal observa a sus hombres saltar al agua en una estampida desesperada. En ese instante lo comprende: han sido descubiertos. La misión, que debía pasar desapercibida, ahora es un espectáculo en plena luz del día. Con un rugido metálico, el motor de su pequeña embarcación responde a la última orden de su capitán. Minsal empuja el acelerador al máximo y apunta hacia las barcazas, su carga explosiva transformándolas en un boleto directo al infierno. Sus superiores siempre pensaron que estaba loco. Y ahora, navegando a toda velocidad hacia una tormenta de plomo, hasta él empieza a dudar si tenían razón. Merlin Minsal no siempre fue un hombre que jugaba con fuego. Nació en el seno de la élite británica, una existencia de lujos que incluía mansiones, criados y las mejores escuelas. Su padre, dueño de un periódico influyente, le aseguró una educación impecable. Pero para Minsal, ese mundo de privilegios era más una jaula dorada que un privilegio. Mientras estudiaba arquitectura en la Universidad de Londres, empezó a sentir el peso de una sociedad encorsetada en sus propias normas. La aristocracia británica de principios del siglo XX vivía para el que dirán, aferrada a un código social que asfixiaba cualquier atisbo de libertad. Minsal lo resumió de forma brutal: era como una prisión de máxima seguridad. Una vez dentro, salir era prácticamente imposible. La rebeldía estaba en su ADN. Su madre, que durante la Primera Guerra Mundial había cambiado los guantes de encaje por las sombras del espionaje británico, fue su primera inspiración. Desde pequeño, Minsal soñó con aventuras más grandes que las ofrecidas por un té de media tarde. Y cuando llegó el momento, no dudó en seguir los pasos de su madre, dejando atrás la comodidad de su apellido para buscar emociones más peligrosas. Un día, en un tren camino a Londres, Minsal leyó un artículo en la revista Autocar sobre el Rally de Montecarlo. Era la competencia automovilística más prestigiosa de Europa, reservada para los valientes que se atrevían a enfrentarse a carreteras heladas y montañas traicioneras. Entre esos tramos estaba el Col de Turini, un serpenteo de curvas en el sureste de Francia que acumulaba más leyendas y accidentes fatales de los que Minsal podía contar. La idea lo atrapó al instante. Porque, para alguien como él, lo desconocido siempre era más atractivo que la certeza. Y si había que apostar todo en una carrera o en una misión suicida, Minsal era el primero en tirar los datos. La carrera se extendía como una herida abierta por más de 3000 millas, un infierno de asfalto y polvo que serpenteaba entre fronteras y montañas. Durante 96 horas de conducción ininterrumpida, los pilotos se enfrentaban al agotamiento, el frío y el miedo. Esto no era una hazaña para débiles de espíritu. Pero para Merlin Minsal, rendirse jamás fue una opción. Minsal, siempre un alquimista de la mecánica, decidió que su vehículo sería mucho más que un coche, sería un cómplice. Con manos hábiles y una mente inquieta, transformó un Singer 1.5 liter Le Mans especial en una obra maestra. Los faros, sincronizados con la dirección, seguían cada giro del volante como ojos atentos, mientras un dispositivo mecánico revolucionario se encargaba de desenrollar un mapa a medida que el vehículo avanzaba, guiándolo como una brújula en movimiento. El día de la carrera, Minsal se presentó junto a Yvette, su compañera de aventura. Elegante, audaz y con un toque de misterio, Yvette parecía sacada de una novela de espías. El inicio fue prometedor, con el motor rugiendo como un animal liberado.
Pero cuando cruzaron la frontera hacia territorio alemán, la adrenalina dio paso al peligro real. Atrapado por las tropas nazis por el simple acto de pisar demasiado el acelerador, Minshall fue detenido. Aunque su carisma solía abrir puertas, esta vez no fue suficiente. Pero Yvette, tan intrépida como él, no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Con una sonrisa y un ingenio afilado, manipuló a los soldados hasta que ella y Minshall recuperaron su libertad. Volvieron al camino, dejando tras ellos un territorio hostil y el eco de una estrecha escapada. Contra todas las probabilidades, Minshall no solo fabricó la carrera, sino que se alzó con el 5º puesto en la clasificación general y el primero en su categoría. Pero para alguien como él, que tenía al mundo como su tablero de juego, conquistar la Tierra era solo un capítulo de una historia mucho más grande. Mucho antes de que los vientos de guerra lo empujaran hacia los mares, Minshall había decidido que el horizonte sería su único límite. En un intercambio que solo alguien como él podría considerar lógico, entregó uno de sus preciados autos deportivos a cambio de un yate llamado Hawke. Su misión, convertirse en el primer inglés en navegar desde Europa hasta el Mar Negro. Zarpó desde Le Havre, Francia, con su esposa, Elizabeth Loveday. El viaje prometía ser una odisea romántica, pero las aguas no tardaron en revelar su verdadera naturaleza. A través de los Alpes bávaros y descendiendo por el Danubio, Minshall navegaba con la determinación de un hombre obsesionado. Pero mientras él encontraba libertad en cada ola, Elizabeth descubría un mundo cada vez más estrecho, atrapada en los límites de un yate que parecía encogerse con cada día que pasaba. Minshall, insaciable como siempre, no veía barreras, solo horizontes. Pero el precio de esa visión no siempre era fácil de pagar. Ella quería algo que Minshall nunca podría ofrecerle: la calma, la seguridad de una vida en tierra firme. Él, por otro lado, tenía el alma encadenada a lo impredecible. Antes de que el viaje llegara a su fin, Elizabeth abandonó el yate y a su marido en algún punto del Danubio, el río que ahora se llevaba no solo el agua, sino también los restos de su matrimonio. Dejaron a Minshall solo, con un barco y un sueño que ya no compartía con nadie. La travesía se volvió más difícil, cada maniobra se convirtió en un recordatorio de su soledad. Pero Minshall, testarudo como pocos, no se permitió detenerse. Reclutó pasajeros en el camino, convirtiéndolos en tripulantes improvisados. Entre esos rostros de pasajeros apareció Lisa Kaltenbrunner, una mujer alemana de ojos que podía perforar el alma y una puerta tan reservada como inquietante. Lisa no era una viajera cualquiera. Su presencia, como descubriría Minshall, no era casual. Con las sombras de la guerra extendiéndose como una tormenta, Kaltenbrunner era mucho más de lo que aparentaba. Espía del gobierno alemán, su misión era clara: vigilar al excéntrico navegante británico. Su trabajo consistía en determinar si Minshall, con su viaje aparentemente inocente, estaba buscando instalaciones de almacenamiento de petróleo a lo largo del Danubio, quizás en nombre de la inteligencia británica. Lo irónico es que, en aquel momento, Minshall aún no tenía vínculos con la inteligencia naval. Era un hombre libre, guiado únicamente por su insaciable necesidad de explorar y desafiar límites. Pero para Lisa, eso no importaba. Su misión no dejaba espacio para las coincidencias, y Minshall, voluntaria o involuntariamente, ya estaba atrapado en el juego de espías que definiría la era. Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este vídeo y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el vídeo. Pero Lisa Kaltenbrunner no veía a Minshall como un simple aventurero. Lo consideraba un problema, un hilo suelto enredado en una trama mucho más grande. Durante su tiempo juntos, Minshall había aprendido más de lo que ella podía tolerar. Decidida a actuar, Kaltenbrunner usó su encanto como arma. Sedujo a Minshall con la precisión de una experta y, cuando bajó la guardia, lo envenenó. Minshall luchó como el diablo. Durante días, su cuerpo osciló entre la vida y la muerte, pero el hombre que siempre había desafiado las probabilidades lo hizo una vez más, sobrevivió.
Años después, cuando la guerra envolvió al mundo, Minsal se encontró en la Sala 39 del Almirantazgo Británico, un lugar donde las estrategias se forjaban en la sombra. Frente a él estaba Ian Fleming, el hombre que más tarde daría vida a James Bond. Minsal llegó con aviones descabellados, productos de su mente inquieta y su experiencia navegando el Danubio. Fleming, un hombre de modales impecables pero opiniones cortantes, lo despachó con desdén. Minsal recordaría más tarde ese encuentro con amargura. Estaban convencidos de que estaba loco. Pero si algo definió a Minsal era su tenacidad. Volvió una y otra vez, empujando hasta que Fleming finalmente vio algo en él. Mientras escuchaba las historias de sus hazañas en el Danubio, Fleming comenzó a comprender que Minsal no era un lunático, sino un recurso invaluable. Ese conocimiento íntimo del río lo colocó en la mira del almirantazgo, asegurándole un lugar en la reserva de la Royal Navy. Fleming y el contraalmirante John Godfrey, un veterano de la Primera Guerra Mundial con la mirada afilada de un estratega y una fama que más tarde inspiraría al personaje M en las novelas de Bond, diseñaron misiones para poner a prueba a Minsal. Lo enviaron directo a la boca del lobo, de vuelta al Danubio. El río, una arteria vital para Alemania en los primeros días de la guerra, conectaba suministros cruciales a través de la neutral Rumanía. Cortar esa línea significaba darle a los aliados una ventaja estratégica. El plan era audaz, casi suicida. Minsal debía escoltar 6 barcazas cargadas de cemento y explosivos hasta el tramo más estrecho del río, las Puertas de Hierro, y volarlas para bloquear la ruta. En un acto que desafiaba tanto la lógica como la suerte, seguiría a las barcazas en un pequeño barco de rescate para evacuar a los marineros después de completar la misión. Todo estaba listo. Las apuestas, como siempre en la vida de Minsal, eran letalmente altas. Guildford, en las afueras de Londres, era el escenario de una academia secreta que no aparecía en los mapas, un lugar donde el arte del sabotaje se enseñaba con la precisión de un relojero. Allí, Minsal se sumergió en un entrenamiento extenuante, aprendiendo a dominar códigos encriptados, combate cuerpo a cuerpo, disfraces dignos de un camaleón y el manejo de armas que parecían diseñados para la guerra de otro mundo. En 1940, con su formación completada, lideró un equipo encubierto hacia Bucarest para ejecutar una misión que podría haber salido de las páginas de una novela de espías. Bucarest era un campo de batalla sin disparos, un nido de víboras donde los agentes de todos los bandos susurraban secretos y tramaban traiciones en las sombras. Cada encuentro podía ser el último, y la paranoia era el único salvavidas en un lugar donde la confianza era tan escasa como el oro. Mientras las tensiones en Europa alcanzaban su punto de ebullición, Minsal se adentró en esta telaraña de espionaje. La leyenda cuenta que, durante los preparativos para la misión, sobrevivió a varios intentos de asesinato. Uno de estos encuentros ocurrió en el lujoso Oriente Express, un tren donde el champán fluía y los cuchillos invisibles estaban siempre afilados. Minsal identificó a su posible verdugo, un agente alemán que se ocultaba detrás de un traje impecable y una sonrisa demasiado cortés. Sin inmutarse, Minsal envenenó con discreción el vino de su enemigo mientras ambos compartían una cena. No pasó mucho tiempo antes de que el veneno hiciera efecto. El agente comenzó a tambalearse y Minsal actuó con rapidez y sangre fría. Fingiendo ayudar a un amigo ebrio, llevó al hombre al baño. Dentro, con la destreza de un veterano en el arte del encubrimiento, abrió la ventana y empujó el cuerpo del agente hacia las ruedas giratorias del tren. El lujoso vagón continuó su camino, como si nada hubiera sucedido, mientras Minsal regresaba a su asiento, su compostura intacta. La misión, sin embargo, estaba lejos de terminar. Minsal y su equipo avanzaron por el Danubio con sus barcazas cargadas de explosivos, pero la mala fortuna los alcanzó. Una por una, las embarcaciones se detuvieron en seco, sin combustible. Era evidente, los rumanos habían filtrado información a los nazis. De repente, se encontraron rodeados de funcionarios rumanos y soldados alemanes. El caos estalló. Minsal, mostrando una valentía temeraria, reunió a su equipo en el pequeño barco de rescate y se lanzó al río. Las balas llovían desde ambas orillas, salpicando el agua como una tormenta de muerte. Con maniobras que desafiaban la lógica, Minsal logró escapar por los pelos. La misión, sin embargo, terminó en fracaso.
El gobierno británico negó cualquier implicación, lavándose las manos. Pero Ian Fleming no abandonó a Minsal. Aunque el plan no había salido como esperaban, Fleming reconoció la audacia y el ingenio de la gente. Este fracaso no sería el final, sino el principio de algo más grande. En noviembre de 1940, Winston Churchill autorizó la creación del Ejecutivo de Operaciones Especiales, una fuerza dedicada a la guerra encubierta. La inteligencia naval, liderada por hombres como Fleming, se preparó para nuevos desafíos. Minsal no tardaría en ser enviado nuevamente tras las líneas enemigas, listo para enfrentar lo imposible una vez más. Minsal descendió al vientre metálico de un submarino británico, acompañado por un puñado de hombres cuya única certeza era la incertidumbre. Allí, en un espacio reducido, entre el zumbido de los instrumentos y el olor metálico del acero, se dirigieron hacia las aguas controladas por el enemigo. La misión: infiltrarse en las costas de la Francia ocupada. Con la precisión de un relojero, el submarino se deslizó entre las patrullas alemanas. El disfraz era casi una obra de teatro: pescadores comunes y corrientes, con redes al hombro y rostros curtidos por el mar. Desde un pequeño barco, Minsal y su equipo observaron de cerca el tráfico de submarinos alemanes, sus ojos atentos a cada movimiento en el agua. Sus informes, detallados y precisos, se convirtieron en una brújula para las fuerzas británicas, revelando los movimientos del enemigo con la claridad de un mapa trazado a mano. Pero Francia no era más que un capítulo en la saga de Minsal. En las profundidades de las yeguas, los localizadores de radio que manejaba con maestría se convirtieron en armas silenciosas en la caza de colosos de acero. Uno de sus objetivos fue el acorazado Bismarck, un monstruo de metal y artillería que representaba el poderío de la Kriegsmarine alemana. Localizar semejante bestia era como encontrar una aguja en un océano de tempestades, pero Minsal entendía bien que el éxito no dejaba espacio para los. En 1943, el foco de la guerra se trasladó a los Balcanes. Allí, Josip Broz Tito lideraba a los partisanos yugoslavos, una fuerza guerrillera que convertía las montañas en fortalezas y los ríos en líneas de ataque. Cuando Churchill fue informado sobre el impacto de estos combatientes en la resistencia europea, Minsal fue enviado directamente al corazón de Yugoslavia, como de. La tarea era tan política como militar. Minsal no solo debía ayudar a Tito a mantener la presión sobre las fuerzas del eje, sino también construir puentes entre los partisanos y los aliados. No era una tarea fácil: las lealtades en los Balcanes eran tan volátiles como el terreno que pisaban. Sin embargo, su experiencia en espionaje y su habilidad para moverse entre culturas le permitieron ganar la confianza de Tito y el apoyo aliado transformó la lucha guerrillera en un esfuerzo coordinado, golpeando los puntos neurálgicos del control del eje. Finalmente, los partisanos lograron lo que muchos creían imposible: liberar Belgrado, un símbolo de resistencia en el corazón de Europa. Para Minsal, era otra victoria en una carrera parecía que sacada de un guión de película, aunque en la vida real, las escenas de gloria siempre ven. Cuando la guerra quedó atrás, y el eco de las bombas se desvaneció en el horizonte, Patrick Dalzell-Hope Minsal volvió a una vida más tranquila, o al menos eso intentó. Dejó el uniforme de teniente comandante por los planos de arquitecto en la serena Norfolk. Pero, como suele suceder con los hombres que han vivido al filo, su pasado no estaba dispuesto a soltarlo tan fácilmente. En 1953, Ian Fleming desató al mundo Casino Royale, el debut literario de James Bond. Fue solo cuestión de tiempo para que los paralelismos comenzaran a surgir: las audaces hazañas de Minsal en ríos plagados de nazis, su coqueteo con el peligro y su capacidad para navegar en la zona gris de la moralidad recordaban demasiado al ficticio agente 00. Pero Minsal, siempre el caballero discreto, rechazó esas comparaciones, al menos al principio. A medida que pasaban los años, y tal vez movido por la nostalgia o el peso de las historias que merecían ser contadas, comenzó a aceptar el título que los demás le daban: el 007 original. Para 1975, el lanzamiento de su autobiografía, Guilty, fue su manera de reclamar ese legado, envolviendo sus relatos de guerra con un aire de intriga y drama que resonaba con el público. Minsal sabía cómo jugar el papel: una flor roja en la solapa, un monóculo estratégicamente colocado y una presencia que combinaba excentricidad inglesa con un toque de misterio continental.
Claro, algunos críticos señalaron que las páginas de Guilty Head estaban salpicadas de exageraciones, episodios que parecían demasiado perfectos incluso para los estándares del mundo del espionaje. Pero, ¿quién podía culparlo? Las mejores historias nunca se miden por su precisión, sino por su capacidad de capturar la imaginación. Y Minsal, con su vida como lienzo, era un maestro en pintar aventuras. No estaba solo en el panteón de héroes que inspiraron a Fleming. Figuras como el mayor Gus Mark Phillips, el teniente comandante Patrick Dalzell-Hobb y el capitán William Stephenson también dejaron sus huellas en el ADN de Bond. Pero Minsal aportó algo especial, una mezcla de audacia y teatralidad que hacía que la delgada línea entre realidad y ficción desapareciera por completo. Hoy, mientras las novelas y películas de Bond siguen cautivando al mundo, el legado de hombres como Minsal persiste, recordándonos que, aunque el mundo del espionaje pueda estar envuelto en sombras, sus protagonistas fueron, ante todo, humanos. Hombres con defectos, miedos y valentías tan reales como las historias que, al contar, los hicieron inmortales. Este vídeo está bien, pero, si estás interesado en conocer perspectivas menos exploradas sobre las guerras mundiales y obtener información detallada acerca de la historia de Alemania y Estados Unidos, te invitamos a visitar el enlace en la descripción. Descubre datos históricos y análisis que te proporcionarán una visión más completa de estos eventos cruciales y su impacto en la actualidad. Haz clic en el enlace para profundizar en estos temas fascinantes. No olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.